Bienvenidos a Teología de Javi. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de Teología de Javi. En esta ocasión vamos a intentar hacer una introducción general al Nuevo Testamento. En el vídeo anterior estábamos afirmando que el Antiguo Testamento es la alianza de Dios con el pueblo descendiente de Abraham, y en esta ocasión el Nuevo Testamento será la nueva alianza que Dios establece ahora con la Iglesia. Hablando de alianzas, ahora podríamos hablar de una antigua alianza y una nueva alianza, como sinónimos de testamento. Vamos a intentar responder a estas cuestiones. ¿Qué contiene el Nuevo Testamento de manera general? En segundo lugar, ¿quiénes fueron los autores de los Evangelios? En tercer lugar, ¿quién decidió la autenticidad de estos escritos, de los Evangelios? Y en cuarto lugar, ¿cómo fue la recepción del Nuevo Testamento en las distintas iglesias, la católica, las ortodoxas, la protestante, etcétera? Pues vamos allá. Normalmente, cuando leemos un libro, o en este caso un conjunto de libros, lo primero que debemos conocer es la temática de aquello que vamos a leer, el tipo de literatura que vamos a leer, el estilo en que está escrito, etc. Una persona interesada en la literatura fantástica o de aventuras, pues quizás le interese leer, no sé, El Señor de los Anillos de Tolkien. Una persona que está interesada en la literatura poética, pues quizás le interese leer las obras de Federico García Lorca o de Antonio Machado. Alguien que está interesado, que le gusta mucho la novela histórica, pues yo creo que quizás le encante leer El nombre de la rosa de Umberto Eco. En cuanto a la temática del Nuevo Testamento, creo que esto lo tenemos todos muy claro. Se trata de un libro religioso. Como decíamos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es un libro escrito por personas religiosas para personas religiosas. Esto ya nos da una clave de lectura importantísima. Lo más relevante en el Nuevo Testamento van a ser los elementos religiosos y teológicos. Todo lo demás va a tener un papel bastante secundario. ¿Contiene el Nuevo Testamento elementos históricos? Pues la verdad es que sí, pero el estilo literario del Nuevo Testamento absolutamente no es el de una crónica histórica. En primer lugar porque sus autores no eran cronistas, no eran historiadores. Todo lo que contiene el Nuevo Testamento es real, es decir, sucedió exactamente tal y como lo exponen los distintos libros. Pues la verdad es que no. A veces encontramos relecturas de pasajes del Antiguo Testamento, elementos simbólicos y metafóricos que intentan potenciar, por ejemplo, un aspecto concreto de la figura de Jesús, etc. Todo esto espero que lo veamos de forma más concreta en futuros capítulos. Quizás podemos poner un ejemplo ahora de un pasaje que a mí me gusta bastante. Se trata de el pasaje de la matanza de los inocentes en el Evangelio de Mateo. Os pongo por aquí la cita. Para interpretar este pasaje debemos hacernos algunas cuestiones previas. ¿Para quién escribió Mateo su Evangelio? Pues Mateo escribió su Evangelio para una comunidad judeocristiana de habla griega que se encontraba en Siria. Estas personas pues seguramente eran judíos que vivían en la diáspora y en un momento, a través de la predicación,
pues se convirtieron al cristianismo y conocían perfectamente, por supuesto, el Antiguo Testamento y los relatos del Éxodo. Para los judíos, la figura de Moisés era importantísima. Moisés fue quien se encontró cara a cara con Dios en el Sinaí. Fue también Moisés quien les entregó las leyes, fue quien los condujo a través del desierto a la liberación, etc. Para exponer a una comunidad de cultura judía la figura de Jesús, pues para el autor del Evangelio sería mucho más fácil estableciendo un paralelismo con la figura de Moisés, cuyo nacimiento, en este caso, también estuvo marcado por el asesinato de los primogénitos de Egipto. De esta manera, en este relato, pues encontramos un paralelismo perfecto con la figura de Moisés. En este relato encontramos una relectura de otro pasaje del Antiguo Testamento para que la comunidad de cultura judía del Evangelio de Mateo pueda percibir en Jesús a un nuevo Moisés, que esta vez viene para liberarlos de forma definitiva. ¿Sucedió realmente la matanza de los inocentes? Pues muy probablemente nunca sucedió. Fundamentalmente por la ausencia de fuentes externas que hagan referencia a un acontecimiento pues tan escandaloso, que nunca hubiera pasado desapercibido en las crónicas de la historia. Los historiadores seguramente hubiesen hecho referencia pues a algo tan descabellado como matar a todas esas personas. Aunque también conocemos la crueldad desmesurada de Herodes, que asesinó por envidias a la mitad de su familia. Pero bueno, fuese o no fuese real, recordemos que lo relevante es el aspecto religioso, el teológico del escrito. Todo lo demás es absolutamente secundario. Quedémonos siempre con esta idea. En cuanto a los evangelios, muchas personas creen que se tratan de biografías de Jesús, pero la verdad es que no lo son. Vamos a seguir concienciándonos de que los evangelios son también escritos religiosos, teológicos, y no pretenden exponer una biografía de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en los evangelios? Vamos a encontrar específicamente la experiencia de fe de una comunidad cristiana que se ha encontrado o ha tenido experiencia de Jesucristo resucitado y se ha esforzado en conocer todo lo posible sobre Jesucristo. ¿Qué quiere decir que el Evangelio es según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, etc.? Pues quiere decir que se trata de la experiencia de fe de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, o más bien de la experiencia de las comunidades cristianas vinculadas a estos nombres. En cuanto a los elementos literarios que nos vamos a encontrar en los evangelios, pues vamos a ver relatos, vamos a ver relecturas de pasajes del Antiguo Testamento, como hemos visto antes con la matanza de los inocentes, pasajes que son puramente simbólicos o teológicos. A veces también veremos el uso de la hipérbole o de la exageración para enfatizar ciertos aspectos. Las parábolas también, que todos conocemos, que son esas historias que pretenden dar una enseñanza relacionada con el reino de los cielos, utilizando alegorías que son familiares para el pueblo, etc. Por otro lado están las importantísimas pasiones, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En las pasiones encontramos, en cada uno de los evangelios las encontramos, y son un género literario quizás aparte y que merecerá un capítulo próximo que lo tendrá seguro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontraremos
una continuación del Evangelio de Lucas, y este nos relatará la experiencia de fe de la Iglesia naciente, de la Iglesia primitiva. Quizás sea el libro del Nuevo Testamento que más elementos históricos presenta, pero recordad que siempre va a primar el elemento religioso y el teológico. El que escribe este y los demás textos no es un cronista, y si hace referencia a elementos históricos reales es posible que no sea demasiado rigorista. Las cartas apostólicas, que son las que escriben Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Judas y la carta a los hebreos, pretenden tener dos estilos. En primer lugar, la epístola, el estilo de la epístola, que es una especie de carta circular, para entendernos, de una carta general que se escribe a toda una comunidad cristiana, a la comunidad de Éfeso, la carta a los Efesios, a la comunidad de Corinto, la carta a los Corintios, etc. Y por otro lado, tenemos también cartas como tal, es decir, cartas de carácter personalizado que se destinan a personas concretas. Tenemos la carta a Timoteo, a Tito, a Filemón, etc. En las cartas también encontramos muchísimos elementos teológicos, además de los himnos, que son importantísimos y nos dejan una impronta de cómo creían esas comunidades cristianas, qué ideas tenían, cómo vivían y expresaban y celebraban su fe. Aparecen también consejos, amonestaciones, acciones de gracias, etc. En las cartas vemos sobre todo una incipiente teología y vemos pues cómo estas personas que habían entregado, que vivían su vida de lleno a la evangelización, pues cómo eran sus ideas, cómo eran sus ideas sobre Jesús y sobre todas las cuestiones dogmáticas que después hemos recibido nosotros. Por último, el Apocalipsis de Juan, que es un libro absolutamente simbólico y en cierto modo encriptado. Es un libro absolutamente teológico, en el que el autor expresa sus revelaciones. Pues la verdad es que no sé cómo resumir más el contenido general del Nuevo Testamento. Yo espero que no os haya resultado muy espeso, pero quizás tengamos ocasión de ver todos estos contenidos de una manera más concreta cuando vayamos viendo los distintos libros en próximos capítulos. Aunque hemos visto el contenido muy general de todos los libros del Nuevo Testamento, ahora vamos a centrarnos en la autoría de los 4 evangelios, dejando el resto de escritos para otro capítulo para que no nos extendamos demasiado. Podríamos pensar que esta pregunta tiene una fácil respuesta, porque en nuestras Biblias, en casa, en nuestros Nuevos Testamentos, vienen los nombres de los autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cuanto a los evangelios, la verdad es que se desconoce la autoría real de los 4, si es que los 4 fueron escritos por una sola persona cada uno. Vamos a verlos de uno en uno. En primer lugar, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué ponemos a este en primer lugar, si en nuestra Biblia viene el primero el de Mateo? Pues porque hoy sabemos que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de todos, también es el más breve, y es atribuido por Eusebio de Cesarea en el siglo IV a un discípulo de Pedro llamado Marcos. El Evangelio no nos da ninguna pista
sobre su autoría. Tenemos además el conflicto de que a partir de las apariciones de Jesús resucitado se trata de un añadido posterior al texto original. El Evangelio de Mateo, como ya hemos visto parcialmente antes cuando hablamos sobre la matanza de los inocentes, fue dirigido a una comunidad judeocristiana y el primero en mencionar su autoría fue Papías a comienzos del siglo II, pero también este testimonio es recogido por Eusebio de Cesarea en el siglo IV, afirmando que su original era un texto arameo perdido que posteriormente fue traducido al griego. Algunos padres de la Iglesia, como Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, etc., siguen atribuyéndolo al apóstol Mateo. El texto no da absolutamente ninguna pista sobre la autoría del Evangelio. En cuanto al Evangelio de Lucas, se trata de una obra en dos partes, cuya primera parte es el Evangelio y la segunda es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues aquí tampoco tenemos evidencias de que su autor sea Lucas, ese querido médico al que se refiere Pablo en su carta a los colosenses. El texto está dirigido a un tal Teófilo, si bien no aparecen referencias en él sobre la autoría del Evangelio ni de los Hechos de los Apóstoles, que digamos que es una sola obra en dos partes, pues tampoco conocemos la autoría de este texto. Y por último, el Evangelio de Juan, que además de ser el último en ponerse por escrito, es el que a mí más me gusta. Tampoco tenemos ninguna referencia en el texto sobre su autoría. En el prólogo del Evangelio se hace referencia a Juan el Bautista. Es posible que el texto fuese elaborado por una comunidad cristiana relacionada con Juan el Bautista. Ireneo de León es el primero en atribuirlo al apóstol Juan, y su texto original era el griego koiné. Sobre la mención al discípulo amado, tampoco hay ningún dato evidente que nos haga relacionarlo con el apóstol Juan, más allá de lo que se ha establecido por tradición. Probablemente ese discípulo amado sea una alegoría de la Iglesia, sabiendo la abundante simbología teológica que aparece en este Evangelio de San Juan. Otras tesis atribuyen la escritura de este Evangelio a una comunidad llamada joánica, que realiza este Evangelio como respuesta a algunas herejías como el gnosticismo o incluso el ebionismo. A mí la verdad es que me gusta la teoría de que cada evangelio es una expresión de fe de distintas comunidades cristianas concretas que tuvieron un encuentro con Jesucristo en sus vidas a través de la fe, y ese encuentro, esa experiencia que tuvieron en sus vidas, pues la transmitieron a los demás, y de esa forma surgieron lo que hoy conocemos como los evangelios. El documento más antiguo que nos habla de los libros que contiene el Nuevo Testamento es el Canon de Muratori. Este nombre hace referencia a la persona que descubrió este documento en el siglo XVIII. Se trata de un fragmento de texto, no ha llegado a nosotros el documento completo. Es un fragmento de texto en latín que proviene de otro original
que en su momento estaría escrito en griego en el siglo II. En este fragmento se mencionan 4 evangelios, el de Lucas y el de Juan. Los otros 2 deben estar mencionados en ese fragmento que falta, que no se ha conservado. Se mencionan los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 2 de Juan y un Apocalipsis de Juan y otro de Pedro. En cuanto a los evangelios, además de la fuente anterior del canon de Muratori, en el siglo II los padres de la Iglesia ya hacen mención a ellos. Hacia el año 150, en la primera apología de Justino, se hace mención a la lectura de lo que él llama Memorias de los Apóstoles, dejando claro que estas memorias se llaman evangelios. A finales del siglo II, Ireneo de Lyon habla de los 4 evangelios ya como un tetramorfos, inseparables, es decir, como los 4 textos que son indispensables, que no se pueden separar entre sí, y que también tienen la misma autoridad de los libros del Antiguo Testamento. Otros padres, como Tertuliano, pues siguen el mismo criterio de Ireneo de Lyon. Una de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer es ¿qué sucede con los llamados evangelios apócrifos? ¿Por qué estos no fueron considerados, no fueron introducidos junto con los que sí existen en las distintas Biblias de forma, digamos, oficial? Aunque me gustaría dedicar un capítulo entero a los apócrifos, sí os diré el criterio que se solía mantener a la hora de la aceptación de un texto como auténticamente inspirado. Pues el criterio era, en primer lugar, su procedencia, que proceda de la época apostólica y por ende también de su antigüedad, de la veracidad de su fuente histórica, su relación con el criterio de verdad según las doctrinas tradicionales, la concordancia también con el Antiguo Testamento, que su contenido sea edificante y que esté dirigido a la Iglesia universal y que sean textos que se leían siempre y en todas partes, es decir, que tengan una tradición establecida de que se leen desde hace mucho tiempo y en muchas o en todas las iglesias. Si un escrito provocaba malestar, división o incomprensión o escándalo por gran parte de los miembros de las distintas iglesias, es lógico que ese escrito quedase desestimado. Incluso hubo escritos que tardaron más tiempo en adherirse al canon hasta que gozaron de la suficiente aceptación en las distintas comunidades. El primer canon completo del Nuevo Testamento, con sus 27 libros, lo menciona Atanasio de Alejandría en una carta que escribe en el año 367. Este mismo canon es el que sería aceptado años más tarde, en el año 382, en el Concilio de Roma, donde el obispo de Roma, Dámaso I, encarga a Jerónimo de Estridón la traducción de todos los textos del griego al latín, dando lugar a la famosa Biblia Vulgata. Con el paso del tiempo, en la Iglesia fueron surgiendo discrepancias que puntualmente se fueron agravando bastante, lo que dio origen a los grandes cismas en Oriente y en Occidente. Estas escisiones de la Iglesia que se produjeron dieron lugar a distintas perspectivas en cuanto al canon de la Biblia en general. Desde el siglo XVII, la Iglesia católica y la ortodoxa comparten el mismo canon del Nuevo Testamento. Con la Reforma protestante en el siglo XVI, el Concilio de Trento, se procede a una nueva revisión del canon y ya sí se produce su establecimiento
definitivo. Es verdad que Lutero, con su reforma, acepta el mismo Nuevo Testamento que la Iglesia Católica, pero el problema está en las introducciones y comentarios que hace al mismo en su traducción de la Biblia al alemán. Parece que Lutero pone su propia experiencia o su propia interpretación y sus propias ideas sobre las escrituras, por encima de las mismas escrituras. Es la impresión que a mí me da. Al menos cuando leemos el comentario que hace sobre la carta de Santiago, o como él la llama, la epístola de paja. Así lo escribe. La epístola de Santiago es realmente una epístola de paja, comparada con las otras, porque no tiene nada de la naturaleza del Evangelio. Claro, el problema viene en que la carta de Santiago echa por tierra su doctrina del sola fides, que viene avalada por los escritos de Pablo. De esta manera, Lutero intenta dar o quitar más o menos inspiración a los textos que no avalan definitivamente sus interpretaciones o sus ideas teológicas. Quizás mi impresión es que él no llegó a entender que todos estos textos no son exclusivistas, sino que son inclusivistas. No se trata de decidir entre la fe o las obras, se trata de que son la fe y las obras. Al final, el problema de Lutero yo creo que era un problema gramatical, de conjunciones. Pues aquí llegamos al final de este capítulo, que creo que ha sido demasiado largo, pero bueno, yo creo que también ha sido interesante y os da pues muchas pistas, muchos apuntes que pueden ser para vosotros muy útiles. Pues ahora os pido como siempre que os suscribáis a mi canal de YouTube Teología de Javi. También os pido que dejéis en comentarios pues todas vuestras impresiones, lo que os ha parecido, si queréis dejar alguna sugerencia de algo sobre lo que deberíamos hablar o debatir, etc. También dale me gusta, dale like a mi vídeo y compártelo con todos los que tú quieras hacerlo. Y hasta muy pronto.